Saludos amigos, bendiciones, larga vida, que Dios nos provea como siempre este conversatorio horizontal que entablamos aquí cada día en este periodismo y sociedad, llegando al mundo entero a través de en el país por el canal 19 y fuera por los canales digitales del periodismo y sociedad TV, en Facebook Live, Andrés Matos, en Facebook Live también, y Andrés Licho Matos, también en Periodismo y Sociedad RDTV, por YouTube, que desde que pasa el programa, pues, lo elevamos ahí. Usted le da la campanita y nos hace suyo cualquier comentario que pueda hacer ahí. Cinevisión.do también nos retransmite de manera simultánea para todo el mundo. Hoy es lunes 26 de agosto, estamos ya culminando el octavo mes. Esta es la última semana del octavo mes, es el mes de César Augusto. Este es el mes creado al emperador César Augusto. Entonces, entramos ya en septiembre, es el mes de, dice la gente, de comprar los charamicos, de comenzar a acumular para comprar la ropa y para pensar en Navidad, que es necesario hacerlo. Tenemos muchas cosas que comentar, pero como usted sabe, hoy es lunes de la medicina, de la orientación médica, a través de la sapiencia, del sabio consejo que cada lunes nos da el doctor Alfredo Polanco. Ha venido trabajando de manera eficaz, de manera clara, sobre el cáncer. El cáncer, tratamos el cáncer del cuello uterino, el cáncer de próstata y así sucesivamente. Porque este es el mes del cáncer en esta parte. Así es que no se pierda hoy la intervención del doctor Alfredo Polanco, que viene en breve con nosotros a compartir estas grandes cosas. Tenemos que resaltar que hoy también mundialmente es día dedicado al actor y a la actriz, esos profesionales del arte que son transmisores de buenos mensajes, de expresiones artísticas que dan para la recreación, para la reflexión, para el proyecto de las grandes obras de teatro y las grandes obras, esas grandes películas, esas grandes obras teatrales, etcétera, etcétera. Un actor, una actriz es una persona muy importante. Recuerden que la independencia de nosotros comenzó con actores y actrices transmitiendo mensajes de cambio, de revolución, mensajes de independencia a través de organizaciones de teatro como la Filantrópica, organizada por el grupo encabezado por Juan Pablo Duarte, y a través del teatro se han logrado muchas concientizaciones para cambios sociales, cambios políticos y para también afianzar conocimientos. Es por eso que el actor es una figura artística de mucho renombre, de mucha importancia en la vida. Veo que cada vez como que disminuye y quiero hacer después de esto, aprovechar este día, porque voy a aprovechar el tiempo del doctor para hacer un comentario y algunas sugerencias a propósito de las nuevas autoridades que ha nombrado el presidente de la República, que persigue muchas cosas en la vida. Mientras tanto, vamos
a una pausa y entonces vamos a venir con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes. Como les decíamos, hoy es lunes 26 de agosto y es el día para nosotros escuchar esta orientación científica, humana, que nos transmite todos los lunes el doctor Alfredo Polanco sobre algún tema de salud que es, pero de mucha importancia, que nosotros le demos aquiescencia. Con él vamos a conversar y le vamos a dar la bienvenida y los saludos. Buenos días, doctor Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Licho. Buenos días, nuestro amable televidente. Hoy, lunes 26 de agosto, finalizando el mes, es el mes más caluroso de la temporada del año. Y en el día de ayer estuvo de cumpleaños mi hija Stephanie. O sea, agosto, mes de los cumpleaños de mis hijos. Bueno, Hoy se conmemora o se celebra felicidades para esos una efeméride padres. bastante importante que es el Día Internacional del Dengue. Entonces vamos a hablar sobre el dengue, a pesar de que tenemos varias semanas, gracias a Dios, sin registros de casos de dengue. Sin embargo, vamos a conversar a propósito de que es esa fecha. Entonces, el dengue es una enfermedad endémica de muchos países del mundo. O sea, afecta aproximadamente a 400 millones de personas al año o están en riesgo. ¿Por qué? Porque todas las personas que estamos en esas áreas donde el dengue es endémico, pues tenemos la posibilidad de tener esa infección cuando nos pica ese mosquito, la Aedes aegypti, que generalmente en el hemisferio norte, donde estamos nosotros alojados, pues es más frecuente en la segunda mitad del año, a diferencia del hemisferio sur, que es en la primera mitad del año. O sea que nosotros, a pesar de que en las últimas semanas no se han registrado casos de dengue, pero sí posiblemente venga septiembre, la época más lluviosa, la época donde hay más posibilidades de ciclones tropicales, pues ahí podríamos tener casos de dengue. Y es importante que la población esté prevenida, pues el objetivo básicamente de este programa es la prevención. Y por eso, pues cada tema que nosotros tratamos acá, pues es básicamente guiado en lo que es la prevención. Es importante que sepan que el dengue es producido por un virus. Hay 4 tipos de virus que provocan el dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Esos virus son transmitidos básicamente por el mosquito, la hembra del mosquito Aedes aegypti. El macho no pica, el macho no hace no provoca ningún tipo de problema. Pero esa mosquita, o sea, el mosquito, es capaz de transmitir una enfermedad que es, en muchos casos, letal, es mortal. Pues, por ejemplo, cada año se registran más de 7.000 casos de muerte por dengue a nivel mundial. Usted dirá que es poca, pero una muerte que ocurra es bastante importante. Por eso es importantísimo de la prevención, y el dengue puede ser prevenido, y por eso la importancia de usted saber cómo se transmite. Ese mosquito, o sea, la hembra de la Aedes aegypti, generalmente pica en horas extremas, es decir, en las mañanitas, cuando está despuntando el alba, el sol, y en el atardecer, cuando está llegando la noche. O sea, ese es básicamente el horario en donde pica el mosquito Aedes aegypti. ¿Dónde se encuentra alojado? Bueno, Salud Pública tiene muchas informaciones importantes sobre dónde se aloja el mosquito que transmite el dengue. Pues en los maceteros, en las ruedas o gomas viejas que están almacenando agua, en todos esos floreros. Ya dijimos que es bastante importante esa agua limpia, pero esa agua que está estancada, pues es importante eliminar todas aquellas sustancias o envases que podrían albergar, pues,
el huevo del mosquito, porque la hembra pone sus huevos y en un periodo de 7 a 10 días, pues ya tenemos un mosquito adulto que puede durar entre 4 a 6 semanas. Oigan bien. Entonces, esa mosquita, ese mosquito, pica y se llena de sangre y puede durar 3 días sin comer, pero en ese periodo de tiempo está picando a otras personas y está transmitiéndole la enfermedad. Es importante que sepan que hay personas que son más susceptibles que otras personas para que los pique el mosquito. Pues eso depende el aroma de cada paciente. Y el mosquito percibe el aroma de cada paciente, incluso atendiendo al tipo de sangre del paciente. Por eso hay personas que son mucho más susceptibles. El mosquito también percibe a aquellas personas que están infectadas con el virus, lo pican y ya tienen una sangre contaminada y pueden transmitírsela a las demás personas. ¿Qué ocurre? Cuando el mosquito inyecta esa saliva que tiene ese virus, el flavivirus, ese virus se va a alojar en los glóbulos blancos del individuo y por eso una de las primeras manifestaciones que vamos a ver es una disminución de los glóbulos blancos, es decir, leucopenia. Los glóbulos blancos tienen que ver con la defensa de nuestro cuerpo. Posteriormente vamos a ver un descenso importante de los niveles de plaquetas y ahí está el problema. Cuando las plaquetas bajan por debajo de los valores normales, es decir, normalmente las plaquetas tienen un valor de 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos, pues ocurre que inmediatamente los niveles de plaquetas bajan, pues ya el paciente tiene todas las posibilidades de presentar pues hemorragia. Por eso ustedes van a ver que se le hace periódicamente al paciente un hemograma a cada día y cuando las plaquetas descienden por un valor crítico, pues ya se toma la conducta de ingresar. Pero no solamente por el valor de las plaquetas vamos a ingresar a un paciente, pues a veces las compañías de seguro quieren rechazar un ingreso porque tú ingresaste a un paciente que tenía las plaquetas en 120.000 y ellos a veces consideran que no es un valor crítico, pero la sintomatología de este paciente es lo que te dice cuándo ingresarlo. Y exhorto a mis queridos colegas, los médicos, que no podemos llevarnos básicamente por un valor de laboratorio, por un valor de plaquetas, por un valor de glóbulos blancos. Si el paciente tiene una sintomatología que amerita ingreso, no importa cómo estén los valores de plaquetas, ese paciente hay que ingresarlo. Por ejemplo, un paciente que esté moderada o severamente deshidratado, que no tolere la vía oral, que tenga episodios febriles, que no ceda con el uso del paracetamol, el paciente pues ya esté presentando al dolor abdominal, pues es un paciente que posiblemente tenga el dengue grave. Pues el dengue se clasifica con signos de alarma, sin signos de alarma y el dengue grave. Pues ya este paciente hay que ingresarlo independientemente el valor de las plaquetas. Entonces, una vez tomada la conducta de si el paciente se egresa o se ingresa, pues es un paciente que, sobre todo el que mandamos a la casa, debe de darse un seguimiento estricto y por eso le decimos a los pacientes, usted va a su casa, pero mañana vuelva, porque nosotros vamos a evaluar su condición, no solamente con hemograma, sino la condición física de ese paciente. Al día siguiente, si el paciente, su condición amerita que se ingrese, pues lógicamente vamos a ingresar. Lo peor del dengue, ¿cuándo es? Cuando ha pasado el proceso febril y el paciente persiste con las alteraciones. Por ejemplo, está hipotenso, malestar general, aunque no tenga fiebre, es un paciente que tiene signos de alarma y sobre todo cuando se le ha hecho una sonografía y el paciente tiene ascitis, es decir, ese paciente que tiene líquido en la cavidad abdominal, ya esos son datos de signos de alarma.
a ese paciente con dengue que se le han aumentado las pruebas del hígado y en la sonografía tenemos hepatomegalia, es decir, un aumento en el tamaño del hígado, ya esos son signos de alarma que te indican que hay que ingresar a ese paciente y que hay que prestarle toda la atención a ese paciente. Cuando vemos a ese paciente que las transaminasas, prueba del hígado, está muy elevada, es un paciente que necesita incluso una intervención en una unidad de dengue o una unidad de cuidados intensivos. Cuando ingresamos al paciente, lo más importante es la hidratación. Óigame bien. Por eso ustedes van a ver que nos preguntan los familiares del paciente, doctor, ¿qué se le va a administrar a mi pariente para que le suban las plaquetas? Y yo le respondo claramente, nada, porque no hay nada que le pueda subir las plaquetas al paciente que no sea cuando el proceso está remitiendo. Esa es la única condición para que le suban las plaquetas. De lo contrario, las plaquetas no van a subir. La importancia del dengue es que tiene un periodo limitado. Como toda enfermedad, la historia natural de una enfermedad tiene un límite. Por ejemplo, difícilmente que un dengue pase de 7 días. Cuando el paciente persiste por más de 7 días, posiblemente haya ya otra condición asociada. Entonces, por eso es una enfermedad autolimitada. Se va a ver que el día crítico, generalmente alrededor del cuarto, el quinto día, y ya de ahí en adelante, el paciente podría tener una remisión del cuadro, una mejoría de su cuadro. O sea, por eso nosotros siempre le decimos a los familiares de los pacientes que a veces se desesperan y quieren desesperar al médico, pues en nuestro caso vamos informándoles la evolución día a día de su paciente al pariente para que así no se desespere. En caso de que el paciente haya presentado una evolución desfavorable, es importante que usted como médico se lo informe al pariente. Muchas veces hay familiares que quieren salir corriendo a buscar plaquetas sin tener el paciente indicación de transfusión. Porque déjenme decirles, por el hecho de que ese paciente tenga unas plaquetas disminuidas, 20,000, 15,000, 10,000, si ese paciente no tiene evidencias de sangrado, no hay indicación para que se le transfundan plaquetas. O sea, vamos a dejar al cuerpo que actúe. Nosotros no podemos buscarle esa medida de transfundir plaquetas a un paciente que no tenga evidencias de sangrado, porque podríamos empeorar el cuadro clínico. O sea, por eso es una enfermedad que en la mayoría de los casos, más del 90% de los casos de los pacientes con dengue, pues no presentan ningún tipo de complicación, y ese 10% que puede presentar complicación, pues en la mayoría, en más del 90%, pues podemos solucionarlo. Generalmente con hidratación, manejo de las complicaciones que podría tener el paciente, administración de paracetamol o acetaminofén, y esa es básicamente la terapia que existe para el manejo del dengue. Generalmente el paciente, pues, no lo ingresamos para que le suban las plaquetas. No lo ingresamos para buscar una medicación para que el dengue se acorta, porque la historia natural de una enfermedad no se puede acortar. Es un proceso viral que seguirá su curso. Nosotros simplemente ingresamos al paciente para darle seguimiento, vigilar en el caso de que podría presentarse complicaciones, la hidratación, que no siempre es con soluciones del tipo cristaloide. Muchas veces el paciente necesita otro tipo de soluciones, como son soluciones coloides. Hay ocasiones en que está indicada la administración de albúmina cuando ese paciente tiene exacerbación de líquidos a un tercer espacio, que usted va a ver que el paciente está muy edematizado. Con respecto a los líquidos también somos
o debemos de ser muy cuidadosos con la administración de líquidos, porque muchas veces sobrecargamos al paciente de líquidos y esto podría empeorar, podríamos desencadenar un edema agudo de pulmón. Yo lo digo porque he estado en situaciones en las cuales pues hemos visto que el familiar del paciente, porque ve que el suero o la solución está bajando a un goteo adecuado, pero para el familiar ese goteo no considera que es adecuado y le abren el suero al paciente. Y hemos tenido complicaciones en estos casos, sobre todo en pacientes que, por ejemplo, un paciente de los que se dializa, que tiene insuficiencia renal crónica, puede darle dengue. A este paciente tenemos que ser muy estrictos con la administración de líquido. ¿Por qué? Porque es un paciente que se dializa. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, es un paciente que tenemos que tener bastante cuidado con los líquidos. Entonces, cuando se ingresa un paciente, muchas veces el familiar entiende que hay que sobrecargarlo de líquidos y cuando ve que una solución no está pasando, que él considera que no es adecuado, pues le han abierto el suero o la solución. Eso ha ocurrido en habitaciones de pacientes con diferentes enfermedades y como este programa se ve bastante, es importante que la población sepa. Muchas veces le ponemos solución al paciente o un suero de mantenimiento. Un suero para, por ese suero o solución, nosotros medicar al paciente y no estar pinchándolo a cada momento. O sea que muchas veces no le estamos poniendo un suero para que baje rápido. Entonces es importante que la población entienda esta situación, que cuando tenemos a un paciente ingresado, nosotros con el equipo de las enfermeras tenemos en la mayoría de los casos todo el control de las situaciones. Cuando el paciente se sale de control o amerita una intervención por la unidad de cuidados intensivos que necesita un monitoreo más estricto, pues a ese paciente lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos para un mejor control. Pero es importante que la población sepa que el dengue es una infección provocada por un virus, una infección que es autolimitada, una infección que no amerita del uso de antibióticos, porque para los virus los antibióticos no son efectivos. Una infección que usted no puede darle otro medicamento que no sea paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, porque usted le da cualquier otro medicamento que podría predisponer a un sangrado. Cuando usted le da, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac, ketoprofeno, cualquiera de estos medicamentos podría desencadenar en el paciente un sangrado y empeorar el caso. Por otro lado, ya para ver si tenemos alguna pregunta, pues yo sé que Licho tiene alguna pregunta siempre. Cuando tenemos a ese paciente ingresado, es importante el que está en sala, que usted como pariente no le pase por debajo otra medicación, por detrás otra medicación, porque a veces los familiares en cualquier descuido le pasan pues, cualquier sustancia de que se oiga que dice que te sube las plaquetas. Y debo decirle que las plaquetas suben en la medida en que ya la infección por dengue ha ido cediendo. Y ya después que los niveles de plaquetas han subido, que usted tiene constancia de que han aumentado en dos ocasiones, por ejemplo, ese paciente que tenía las plaquetas en 10.000, que es muy bajo, y ya mañana amaneció con 30.000, y usted se lo repitió y amaneció con 50.000 plaquetas. Como es un dengue y es autolimitado, ya esas plaquetas van a subir. Y el paciente, si ha mejorado su condición general, es un paciente que se puede ir de alta sin ningún tipo de problema. Aunque esas plaquetas no hayan subido a 100.000, se puede ir. Pues ya la evolución natural del dengue te dice claramente que eso ha cedido y que ya el paciente va a la mejoría. ¿Me escucha? ¿Alguna pregunta? Sí. El virus
tiene un ciclo de germinación y de eliminación en el cuerpo. Sin embargo, hay gente que le preocupa, y quiero que usted lo repita, ¿cuándo es el momento crítico para llevarlo al doctor? Cuando llevar a ese afectado de dengue, llevarlo a manos del médico. ¿Cuándo es el punto crítico? Como usted dice que no se puede hacer nada más que hidratarlo, etcétera, etcétera, en esa parte. Sí. Que lo importante, hay pacientes que inician desde el principio con fiebre alta. Desde el segundo día, ya una fiebre, una temperatura en 40. Y si ese paciente tiene mucho compromiso del estado general, es un paciente que debe de ir al médico. Debe de hacerse un hemograma y debemos ver cómo están los glóbulos blancos, que generalmente van a tener leucopenia, van a estar disminuidos. Y comienza un descenso de las plaquetas. La fase crítica, como dije anteriormente, es entre el cuarto y quinto día, generalmente. Ya a partir del sexto día, usted va a ver una evolución, cómo las plaquetas van a ascender, cómo el proceso febril va a ir desapareciendo. Aunque los pacientes que tienen dengue grave, pues podrían tardarse mucho más tiempo y al sexto día, por ejemplo, el caso está peor todavía. O sea, por eso es importantísimo ver la clasificación del dengue. Sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, que es la clasificación, atendiendo a la condición clínica del paciente. Por eso es importante, si usted tiene fiebre, ya tiene 2 días con fiebre, y usted podría pensar que es un proceso gripal, sin ninguna relevancia, pero que esa temperatura le aumenta a 39.5 o 40 grados en su casa, que se la tomaron, es importante que usted acuda porque ese hemograma de principio es bastante importante porque nos puede guiar a cuando le hagamos un hemograma posteriormente y vemos la evolución y comparamos ese hemograma de hoy con el de mañana, que es bastante importante nosotros siempre comparar, porque muchas veces el paciente llega hoy al médico, se le hizo un hemograma y tiene 120,000 plaquetas, está muy preocupado, pero evaluamos y consideramos que es un paciente que no amerita internamiento. Pues en el día de mañana, el paciente acude de nuevo al médico y ya tiene 180,000 plaquetas y tiene ligera mejoría, pues ni modo. A ese paciente el dengue está cediendo. Ese paciente no tiene, no amerita ingreso. Pero cada caso es particular y por eso es importantísimo nosotros como médicos evaluar a cada paciente de manera independiente, ver las comorbilidades que tiene este paciente, porque no es lo mismo un paciente con insuficiencia cardíaca, con hepatopatía crónica, o sea, problema de hígado, y problema de insuficiencia renal y diabetes, que es un paciente que tiene comorbilidades. Es un paciente que se puede complicar a un paciente joven de 20 años, 25 años, que no tiene ninguna comorbilidad. O sea, este paciente, el primero que mencioné, que tiene todas esas complicaciones, es importantísimo que acuda mucho más temprano, mucho más a tiempo, que se haga más estrictamente la evaluación. Nosotros como médicos tenemos que, por eso, cuando tenemos a un paciente, aún sea en la emergencia, antes de medicarlo incluso, antes de hacer cualquier cosa, le hacemos una breve historia clínica, donde le preguntamos sobre sus antecedentes personales, antecedentes medicamentosos, etcétera. Y ya vamos a actuar con este paciente que tiene comorbilidades, saber que tenemos que prestarle mucha atención, mucho más atención a este paciente que a la población general, porque un dengue en un joven fuerte, saludable de 25 años, no es la misma evolución que un paciente diabético ya complicado con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia cardíaca. Este último podría meritar fácilmente una intervención de internamiento incluso en una unidad de cuidados intensivos. O sea que son datos bastante relevantes y que nosotros debemos de tomar en cuenta. Bueno, gracias, doctor. Hemos hablado de algo que está muy
en moda ahora y que, como usted dijo, es el Día Internacional del Dengue. Quiero felicitar en su presentación, doctor, esta campaña que ha hecho el Ministerio de Salud Pública de prevención del dengue. Ha sido para mí una de las campañas más eficaces, más profusas que se ha hecho en torno al dengue. Así que y de hecho, quiero se ven los enviar ese resultados. mensaje de felicitación a las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Sí, y se ven los resultados, Licho, se ven los resultados. Parece que se están viendo porque ha reducido considerablemente el número de casos. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Bien, pues trataremos de tener un tema similar que sea de interés para todo nuestro público. Muchas gracias. Ok. Hasta el lunes, el doctor Alfredo Polanco. Hoy tratamos el tema del dengue en su mayor amplitud para que nosotros tengamos la precaución de cómo no dejarnos afectar de esa picadura que nos transmite ese virus. Hasta mañana, el lunes, el doctor, y nosotros seguimos en breve. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes en esta parte. Yo quiero hacer no sé si, pero sí quiero llamar la alerta de esto. Ayer fueron los últimos rezos, como llaman los católicos, de dos jóvenes. Manuel, ponme la imagen, por favor, que te envié. Ahí está Orlando David Camacho Marte. Este fue un joven, 27 años, médico con una proyección extraordinaria, profesor, graduado con honores en TED, que de inmediato fue asumido como profesor de esa universidad por el alto nivel académico que este joven desempeñó. Fue un brillante estudiante, un brillante ciudadano, un brillante joven. Prometía llegar lejos en la política y era hijo de un hermano, de un amigo, Orlando Camacho, nosotros le decimos Camachito. ¿Cómo murió este joven? Bueno, este joven murió de neumonía. Estuvo interno en el hospital, finalmente en el hospital de la policía. Pero este joven duró en Plaza de la Salud un día entero y no encontraron cama ni los equipos para tratarle la neumonía. Y de ahí hubo que despacharlo al hospital de la policía. Supuestamente porque la Plaza de la Salud no tenía cupo para internarlo. Un día entero duró ahí. Por lo que me dijeron sus familiares, la atención no fue la adecuada en esa parte. Cuando llegó al hospital de la policía, pues está muy avanzado, ya hubo que llevarlo a intensivo, pero ya también para el intensivo estaba atrasado. Y esas cosas están pasando. Yo no sé quién es que tiene que resolver eso. Es debilidad o cosa. La semana pasada, ayer fueron también los últimos rezos del periodista Balbueno Medina. Las mismas circunstancias. A Balbueno lo llevaron a un centro médico, no lo aceptaron porque no había cómo atenderlo, hubo negligencia y al despacharlo en otro hospital no lo aceptaron porque para aceptarlo tiene que ir con un 911, tiene que ir con algo. Pero perdimos a dos jóvenes, uno menos joven y otro más joven. Y toda la misma causa es por el periplo que ha tenido que pasar de varios hospitales, de varios centros médicos, sin que le presten la atención primaria, porque es que las 48 horas son básicas para salvar una vida. Básicas.
para salvar una vida. Y a mí me luce que en muchos de los casos está la desidia y esta cosa de cuánto tú vas a pagar, cuánto tú vas a depositar, qué seguro tiene. Yo creo que las autoridades deberán ponerle un caso a esto. Este joven David Camacho, ayer era una consternación la calidad humana, profesional de este joven, brillante médico, brillante profesor universitario a los 27 años. Entonces, es bueno alertar. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, pero es bueno alertar. Es muy, muy importante alertar esto. Vamos a una pausa, Manuel. Venimos de una vez. Gracias. Regresamos con ustedes. Miren, el presidente Luis Abinader ha introducido dos cambios significativos, connotados en su gabinete. Se trata del Ministerio de Interior y Policía, que está en una tenaz lucha por controlar, lo ha logrado mucho, la delincuencia y la seguridad ciudadana. Están bastante enfocados en reducir ese flagelo. El segundo cambio importante, no porque no, quiera decir que el que nombró es mejor que el que estaba, ni el que estaba es mejor que el que va, sino que es un ministerio importante para lograr lo que el primero persigue, que es el desarrollo de una juventud y la integración de esa juventud. Faltaría vincular deporte con el Ministerio de Interior y Policía, y faltaría reenfocar al Ministerio de Cultura. ¿En qué yo creo que esto tiene que seguir? Tiene que ir. La juventud de los barrios tiene que volver a tener facilidades para desarrollar sus talentos artísticos, sus talentos deportivos, sus talentos culturales, y esto tiene que ser auspiciado con estos tres ministerios: deportes, cultura y el seguimiento del Ministerio de Interior y Policía. Vincular a los jóvenes de los barrios otra vez. Ojalá que pudieran estimular la creación de los clubes culturales en los barrios. Los clubes culturales para que la juventud pueda desarrollar actividades artísticas como el teatro, música, aprender música, que vaya la sinfónica, que se creen las escuelas de músicas. Por eso la importancia del Ministerio de Cultura de ir al barrio, sacar el Ministerio de Cultura del edificio donde lo tienen e ir a los pueblos, integrar y motivar a los jóvenes a participar en la pintura, a participar en el teatro, a participar en la poesía coreada, a participar en el baile, a participar en esas actividades artísticas que le permiten desarrollar el talento, pero que le permiten también vincularse con una actividad que le es de orgullo para ellos, igual que el deporte. Hace años los jóvenes de los barrios no tienen cómo practicar deporte. Lo pueden hacer hasta en la calle, lo pueden hacer, necesitan instalaciones, necesitan más polideportivos, más techados, pero también necesitan una política de la escuela y el que no está en la escuela en el barrio. El deporte es una de las actividades más socializantes, más preventivas a que el joven no se vincule al delito, porque también es el desarrollo de
competencias y el desarrollo de valores y el desarrollo de una cultura de socialización que impide que este joven se incline a la delincuencia. Son 3 personas claves, son 3 ministerios claves que el presidente deberá prestarle atención, que no me vengan a seguir diciendo. Yo creo que el Ministerio de Cultura es uno de los que, si va a seguir como va, que lo cierren. De seguir como está, que lo cierren. Pero el deporte tiene que llegar masificado a la juventud de los barrios para que podamos tener ese objetivo del Ministerio de Interior y Policía. Ya el pequeño dice que tengo que irme y yo le voy a obedecer al pequeño. Nos tenemos que ir y gracias. Mañana nos veremos con otro programa interesante. Gracias.